Buenos días a todos, hermanos, ¿cómo están ustedes? ¿Están bien? Qué bueno, eso me encanta. ¿Cómo no estar bien si Dios está con nosotros? Amén. Gloria a Dios. Me gustaría invitarles a que abran las Biblias por el libro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie para leer una porción de las Escrituras donde hoy vamos a meditar, donde Dios ha puesto el sermón de hoy. Ezequiel capítulo 28. Muy bien. ¿Lo tienen? Vamos a leer a partir del versículo 11 hasta el 19. Es un poquito largo, pero vamos a leer esa porción de las Escrituras. A partir del versículo 11 dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Dios diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Dios el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché de delante del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, que es como una ventana que nos deja mirar las profundidades del mundo espiritual. Te damos gracias por esta porción de las Escrituras que vamos a meditar hoy y queremos rogarte la ayuda, el socorro de tu Espíritu Santo para que nos ayude a entender tu palabra, para que nos ayude a discernir, Señor, el verdadero sentido que tiene y que el conocimiento de tu palabra nos ayude a vivir una vida más cerca de ti, una vida más conforme a tu voluntad, una vida más sensata. Llévate la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy quiero hablarle de otra de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Me refiero a Satanás. Hoy les voy a hablar de Satanás, les voy a hablar del diablo. La palabra Satanás viene del hebreo Satán. Significa justamente adversario, enemigo, el que se te opone. Y en el griego es diablo, en hebreo Satanás, en griego diablo. Desde las primeras páginas de la Biblia, toda la Sagrada Escritura está llena de pasajes que nos enseñan sobre este ser espiritual. No se discute sobre su existencia, se da de manifiesto, es decir, se proclama que existe. No se discute tampoco sobre su carácter perverso. Se aclara que no se trata de un simple símbolo, no es una idea, es un ser real,
No es un espíritu como decir, como algo incoherente, algo que haya surgido del corazón del hombre. No. Oiga, es un ser. Y vamos a ver algunas características que nos da la Biblia, alguna información que nos da la Biblia y que nos van a ser muy útiles, van a resultar muy útiles para nosotros. La Biblia nos enseña que Satanás es un ser astuto. El apóstol Pablo habla de la astucia con la que engañó a Eva, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que tiene deseos y que tiene planes, por tanto tiene características personales. Así que hoy hablaremos del diablo. Mucha gente teme hablar de este tema, incluidos algunos cristianos, pero simplemente es una reacción humana al temor a lo desconocido. Sin embargo, un cristiano, como poseedor de la palabra de Dios, no debe ser ignorante de estos temas. Debe conocerlo en profundidad para que no estemos en desventaja, sino para que sepamos cuál es la información que Dios nos transmite y podamos tenerla en cuenta en nuestra vida. De lo contrario, nos pasa que recibimos golpe y no sabemos por dónde. Pero cuando sabemos, cuando podemos abrir los ojos espirituales de la fe, entonces vemos incluso por dónde vienen los ataques antes de que lleguen. Yo muchas veces he dicho que cuando tenemos problemas o dificultades, cuando enfrentamos circunstancias difíciles, a veces cuando tenemos problemas con alguna persona, tenemos que mirar más arriba a ver quién está tirando de los hilos. ¿Recuerdan? A muchos, lo he comentado muchas veces, porque muchas veces las circunstancias son movidas por el diablo. Muchas veces las personas son movidas por el diablo. Y el diablo tiene unos objetivos que ahora vamos a ver. Por tanto, a lo largo de toda la palabra de Dios, tenemos multitud de información que necesitamos conocer y que yo hoy quiero compartir con ustedes. Aquí en este pasaje que acabamos de leer, esto en realidad era una endecha, una elegía, es decir, un lamento contra el rey de Tiro. Versículo 11. Vino a mí palabra del Señor diciendo, primero, es palabra de Dios, oiga. Lo que estamos leyendo es palabra de Dios. Por tanto, no es un invento de los hombres. Es algo que Dios reveló al profeta Ezequiel. Dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, levanta endechas, lamentaciones contra el rey de Tiro. Y dile, así ha dicho el Señor, Dios el Señor. Y comienza a hablar y rápidamente nos damos cuenta de que las cosas que se dicen a continuación van mucho más allá del rey de Tiro. Es decir, el profeta, hablando inspirado por Dios, está dando señales, características, cuestiones que nos hablan no ya del rey de Tiro, sino de quién inspiraba la maldad en el corazón del rey de Tiro. ¿Quién era quien estaba detrás de él? ¿Quién era que tiraba los hilos de ese rey? ¿Quién lo manipulaba? Porque claro, lo que se nos dice aquí no cuadra con el rey de Tiro. Él no estuvo en el Edén, él no fue creado, él fue engendrado. Por tanto, es importante esto, que nos demos cuenta de que trasciende. Por tanto, aquí se nos va a hablar justamente del diablo. Miren, y se nos dicen algunas cosas interesantes que yo quiero compartir con ustedes. Punto número 1. El diablo, Satanás, fue creado. Y como criatura, es importante que entendamos que no puede igualarse a su creador. Algunas personas, porque no tienen la información suficiente o el suficiente conocimiento de la palabra, llegan a pensar de que el diablo es pues un enemigo de Dios. Y mire, no hay punto de comparación. Dios es el creador. Él es todopoderoso. Satanás no lo es. Satanás es una criatura. Solo puede hacer aquello
que Dios permita que él haga. Por tanto, es importante tener en cuenta esta primera cuestión. No es ni mucho menos igual, ni siquiera parecido al Creador. Como diríamos en lenguaje coloquial, no le llega ni a la suela del zapato. ¿Ok? No hay punto de comparación. No es antagónico. Hay quien dice, está Dios que es el bien, después está el diablo que es el mal, y están poniéndolo al mismo nivel. Oiga, no tiene ni punto de comparación. No es correcto hacer esa comparativa. Porque Dios es el creador, el diablo solamente es un ser creado. Ahora, cabría preguntarse, ¿por qué crearía Dios un diablo? ¿Por qué crearía un demonio? Y en realidad, Dios no creó un demonio. Tal como nos dice la palabra aquí, Dios creó un querubín. Y se nos dice claramente, dice, y además, fíjese en el versículo 14, tú querubín grande, o sea, Satanás fue un querubín, es decir, un poderoso ser espiritual creado. ¿Para qué? Dice el versículo 14, tú querubín grande, protector. La Biblia no nos aclara qué era lo que tenía que proteger. Algunos estudiosos dicen que Satanás fue creado para proteger a Dios. Pero oiga, ¿de qué tiene que ser protegido Dios? ¿Qué puede poner en peligro a Dios? Nada ni nadie. Se acogen a esos versículos del Salmo 18 donde dice que Dios cabalga sobre querubines. Bueno, que Dios cabalgue sobre querubines no significa que Dios no se pueda mover sin querubines. Que Dios cabalgue sobre querubines no quiere decir que los querubines le estén protegiendo a él. Es como algunos que dicen que Satanás era el director de la alabanza en el cielo. Porque en los días de su creación ahí se dice que estuvieron preparados los tamboriles y demás. Pero ¿qué tiene que ver? Ahí no se dice nada de que él fuera el director de la alabanza. Hay muchas ideas erróneas sobre el diablo. Hay quien cree que se le puede matar con balas de plata. Pero qué estupidez. Habría que leer las escrituras y para eso las tenemos, amén. Y por eso vamos a ir paso a paso viendo algunas cosas interesantes. Personalmente no creo que Dios necesite protección de nadie, porque no hay nada que pueda poner en peligro a Dios. Dios está por encima de todas las cosas. ¿Quién podría ser una amenaza para Él? ¿A quién podríamos compararle? Pienso más bien que si fue creado para proteger, sería para proteger al hombre o a la creación o parte de ellos. Pero desde luego no para proteger a Dios. Punto 2. No solo fue creado, sino que fue creado perfecto. Fue creado perfecto. Versículo... dice el versículo 12, ¿no? Así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección. Era perfecto. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Sea como fuere este ser maravilloso que fue creado por Dios perfecto, dice ahí, versículo 15 también, perfecto eras en todos tus caminos. Ahora se nos aclara una cosa aquí en el versículo 15. Desde el día en que fuiste creado hasta que, o sea, fue perfecto desde el día de su creación hasta que, es decir, que hubo un punto de inflexión en el cual pasó algo que hizo que ese querubín grande, ese ser espiritual poderoso que Dios creó para proteger, se estropeó. Y se estropeó a sí mismo porque dice ahí, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y fíjense, dice, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Y cuál fue el pecado de él? Versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Oye, esto le pasa a mucha gente. Le van a echar una foto y se pone.
No me digan que no hay vanidad en el corazón del ser humano, ¿verdad? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El muchacho se vio delante de un espejo y dijo: ¡pah! ¡Qué guapo que soy! Como yo no hay otro. Eso fue lo que pensó. Fíjense que llegó a pensar incluso que podía desbancar a Dios. E intentó un golpe de estado en el cielo. Hay otro pasaje también en Isaías capítulo 14 que también nos da mucha información sobre el diablo. Evidentemente, nadie que se rebele contra Dios, escuchen bien, nadie que se rebele contra Dios se saldrá con la suya. Nadie que se rebele contra Dios saldrá ganando. Nadie que se rebele contra Dios va a quedar mejor. Cayó en pecado. Ese es el origen de la maldad. Este fue el pecado, el primer pecado que se originó en todo el universo espiritual. El primer pecado, aún antes del pecado de nuestros primeros padres, antes de que el hombre fuera creado. Este querubín se convirtió en Satanás. Este ser hermoso se convirtió en espanto. Es lo que nos dice la palabra del Señor. El origen de la maldad, de la perversión del diablo, está en el orgullo. Ese fue el primer pecado cometido. Y ese fue el pecado que él también, con el cual también contaminó a nuestros primeros padres. Por eso nosotros también somos orgullosos. ¿Alguien no es orgulloso? Es la semilla del mal que está dentro de nosotros. Es nuestra naturaleza carnal, que nacemos ya con esa inclinación natural hacia la egolatría, hacia el orgullo. Punto número 3. Es verdad que Satanás fue creado como un querubín grande, un ser poderoso, hermoso, sabio, perfecto. Pero una vez que pecó, antes de pecar ya estaba limitado. Pero una vez que pecó, Dios lo limitó mucho más. Y este es el tercer punto. Satanás está limitado, muy limitado. De manera que siempre, siempre, siempre el Creador es superior a su criatura. Satanás no puede de ningún modo hacer nada por sí mismo si Dios no le permite. Debemos recordar, no obstante, que Satanás todavía tiene cierto poder. Como un ser espiritual que fue creado poderoso, él mantiene cierto poder. Pero nos complace saber que solo lo puede ejercer bajo ciertas directrices que Dios le da. Satanás no puede ejercer su voluntad a su propio antojo, ni siquiera en el mundo en calidad de príncipe de este mundo, como le llama la Escritura. Ni siquiera como príncipe de este mundo. Él puede hacer lo que quiere. En verdad, pienso que debe estar muy frustrado. ¿Saben? Él nunca, nunca, nunca sale ganando. Él es de los jugadores que siempre que hacen una buena jugada, que se ve delante de la puerta y está seguro de que va a marcar, chuta y marca. Y cuando todo el mundo debiera aplaudirle, le silba y le abuchea porque marcó en su propia puerta. Así es el diablo. Todo lo que él hace, lo hace pensando que va a destruir a Dios, que va a destruir al ser humano, que va a destruir la obra de Dios, y al final resulta que justamente lo que hace es para la gloria de Dios. Es así. Miren,
El libro de Job, en el capítulo 1 y capítulo 2, no hace falta que lo busquen, nos muestra que para que él pudiera tocar a Job, tuvo que pedir permiso a Dios. Lo cual quiere decir que el diablo no te puede tocar a no ser que Dios quiera probarte en algo, que quiera probar tu fe, por ejemplo. Y Dios le da autorización para que te pruebe, pero Dios pone límites. Le dice, no toque su vida. Puede quitarle sus posesiones, pero no toque su vida. Satanás no puede hacer lo que quiere. ¿No te alegra eso? ¿No te alegra saber de que Dios nos protege y nos guarda y le pone límite al enemigo de lo que él puede hacer en tu vida? Porque a mí me alegra. En ese mismo libro se ve que Dios llama a los seres espirituales a rendirle cuentas. ¿De dónde viene Satanás? Señor, vengo de rodear la tierra. Tiene que rendir cuentas, porque él no puede hacer lo que quiera. La Biblia nos dice que aún el Señor Jesús nos dice en el capítulo 2 de Lucas que para zarandear a un cristiano, él tiene que pedirlo. Satanás os ha pedido para zarandearos, le dice el Señor Jesús a Pedro, pero no te preocupes porque yo he rogado por ti. Satanás puede hacer lo que quiera, pero si Cristo está de nuestra parte, puede que nos haga caer, pero Cristo nos levantará. Amén. Y realmente Pedro cayó, ¿verdad? Negó al Señor y por 3 veces, pero no consiguió llevárselo al infierno, porque Jesús había orado por él. Y miren, él está limitado, no puede hacer lo que quiera, no tiene tanto poder como él cree, no tiene tanto poder como quiere hacernos creer a nosotros, no tiene tanto poder. Es un ser espiritual, es mayor que nosotros, sí, porque los seres espirituales son más poderosos que nosotros los seres humanos, pero no son más poderosos que Dios, y no debemos olvidarlo. Amén. Punto número 4. Satanás, desde que pecó, tiene una misión. Tiene una misión, un objetivo. Se ha planteado un objetivo. Está involucrado en una campaña contra Dios y contra nosotros los hombres, los seres humanos. Especialmente contra aquellos que queremos ser fieles a Dios. Porque si tú estás en el mundo y tú eres un perdido y tú estás destrozado y tu vida es un asco, Satanás te deja tranquilito, porque sabe que te tiene seguro y que tú te vas para el infierno con él. Pero si tú luchas por mejorar tu vida, si tú intentas salir de la corrupción, si tú intentas acercarte a Dios, ahí Satanás va a ir a por ti. Pero no te preocupes, si clamas a Dios, Dios te protege. Amén. Pero él está involucrado, empeñado en destruir la iglesia, en destruir a todos aquellos que creemos en el Señor Jesús. ¿Alguna vez te has visto bajo el ataque del diablo? ¿Bajo un ataque espiritual fuerte? ¿Alguna vez has visto o has sentido que eras superior a tus fuerzas y que estabas... Pero ahí estaba Dios contigo, guardándote, Dios con nosotros. Alguien ha dicho que si la Biblia no nos revelara la existencia del diablo, de Satanás, lo descubriríamos en sus obras, en lo que hace. Igual que podemos descubrir a Dios en las suyas, al diablo también se le conoce en sus obras. Él destruye vidas. Ven a una persona destruida, ven a una persona que ha sido objetivo del diablo. Él se atrevió a tentar incluso al Hijo de Dios. Lucas capítulo 4 nos lo dice claramente. Se atrevió a tentar al propio Hijo de Dios, y no una vez, ni dos, como dicen algunos estudiosos. Porque la Biblia dice en hebreo que fue tentado en todo. Fue tentado muchas veces, pero no consiguió hacerlo pecar. Si se atrevió con el Hijo de Dios, ¿ustedes creen que no se va a atrever con nosotros? ¿Que somos débiles criaturas? Se va a atrever, va a atacarnos, va a ponernos zancadillas,
Va a ponernos tentaciones cerca de nosotros para hacernos caer. Y una vez que haya caído, te pondrá el pie en el cuello y te dirá: ¿qué clase de cristiano eres? Y te dirá: tú no sirves, tú estás desacreditado. Y te acusará delante de Dios y en tu conciencia, porque ese es su objetivo: destruirte. Hay un pasaje en Miqueas que dice, creo que es el 7:8 por ahí, dice: si tú, enemiga mía, dice, no te alebres de mí, porque aunque caí me levantaré, y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Amén. Es decir, no me voy a dar por vencido, ni aun que me caiga. Me voy a levantar. Cada vez que me caiga me voy a levantar. No voy a permitir que el diablo destruya mi vida. Si él se ha empeñado en destruirme, yo me he empeñado en estar aferrado cada vez más a las manos del Señor. Porque Él es mi Dios. Y Él tiene mejor destino para mi vida que el que tiene el diablo. Nuestra naturaleza de pecado nos inclina al mal y el diablo lo sabe y se aprovecha. Él sabe cuáles son tus debilidades. Él sabe cuáles son los puntos débiles de ti. Por eso Él te busca las cosquillas. Él sabe el momento, la manera en la que te puede hacer caer. Por eso los cristianos no podemos ir con una venda puesta en los ojos. Los cristianos tenemos que abrir los ojos. Tenemos que ser conscientes de lo que la palabra de Dios nos dice para que no nos pille desprevenido. Porque la palabra de Dios dice claramente que el diablo anda como león rugiente alrededor nuestra buscando a quien devorar. Y no podemos ir distraídos porque estamos en una guerra espiritual. El Señor Jesús reveló en Juan 8:44. Vamos a verlo, Juan 8:44. Hablándole a los escribas y fariseos que rechazaban a Jesús, Jesús les dijo, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos, ¿veis cómo el diablo tiene deseos? Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. ¿Sabes lo que es eso? Un asesino. Él disfruta llevando a la gente al infierno, destruyendo vida, matando seres humanos. Y los mata de cualquier forma, por medio de la violencia, por medio de las drogas, por medio de la vanidad, por medio de cualquier cosa. Pero ese es su objetivo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, engendra mentira, fabrica mentira. ¿Alguien habló mal de ti mintiendo? El diablo estaba detrás fabricando esa mentira. Así es el diablo. Así es como trabaja para destruir nuestras vidas y las de las personas que nos rodean. Así fue como él convenció a nuestros primeros padres de que debían rebelarse contra su creador, mintiendo. Les convenció de que Dios era el mentiroso. Les convenció de que lo que Dios no quería es que ellos fueran iguales a Él. Ese fue el orgullo de Satanás, ese fue el deseo de Satanás, ser igual que Dios, y puso ese mismo pecado en el corazón de nuestros padres para corromperlos con la mentira, porque Satanás es perverso, es malvado. Además, para luchar contra la obra de Dios, para destruir la obra de Dios, Satanás levanta herejes que se mezclen entre los santos para corromperlos con falsas doctrinas, como se enseña o como enseñó Jesús en la metáfora de el trigo y la cizaña, ¿recuerdan? El Señor sembró el campo
Y de noche vino el malo y sembró cizaña. Así es el diablo, siembra cizaña. Hoy la iglesia está llena de cizaña. Hoy los púlpitos están llenos de cizaña. ¿Sabes lo que es la cizaña? Es una espiga muy similar al trigo, solo que vacía, vana, no tiene fruto. Entonces tú miras la espiga y puedes ver un campo precioso, bien espigado, bien alto, bien amarillo, preparado para la siega, pero si es de cizaña, ahí no vas a recoger nada, solo paja. Utiliza diferentes métodos para sus perversos planes. Unas veces niega la verdad de Dios abiertamente. Otras veces utiliza falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Así está escrito en 2 Corintios 11:13. Desafortunadamente, como dice Pablo en 1 Timoteo 4, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio, que se predican desde los púlpitos, que enseñan los pastores que son falsos, los maestros que están al servicio no de Dios, sino del diablo. Por eso hay que tener los ojos bien abiertos. Y la mejor manera de tener los ojos abiertos es conociendo la Escritura. Porque la palabra de Dios nos revela todas estas cosas. Y si las conocemos, no nos dejamos engañar. Cuando escuchamos algo que es contrario a la Escritura, decimos, herejía. Venga de quien venga. Si ustedes alguna vez escuchan desde este púlpito algo que no concuerda con la palabra de Dios, levántese ahí en medio, levante la mano y llame mentiroso al que lo diga. Porque es su deber. Tenemos el deber de salvaguardar la sana doctrina, la fe que una vez nos fue dado. Y la palabra de Dios nos advierte contra las maquinaciones del enemigo, porque Él quita la palabra del corazón. Esta palabra que tú estás oyendo ahora, cuando tú salgas de aquí, el diablo querrá arrebatártela. Querrá que la olvides, querrá que no la tenga en cuenta, querrá llenarte de otras ideas para quitarte la verdad que en esta mañana se te está revelando. Así es como Él trabaja. Lucas 8:12. Él ciega el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. 2 Corintios 4:4. Miren, si analizamos la historia de la humanidad, podemos ver la influencia del diablo en tantas religiones, en tantas filosofías, en tantas políticas que han hecho de este mundo lo que hoy es casi un infierno. El ser humano ha sido apartado por el diablo para que no le dé a Dios la justa adoración que Él merece. Hoy podemos ver a Satanás y sus demonios metidos a predicadores, apartando a la gente de la verdad de la palabra de Dios, vendiendo milagros, pócimas mágicas. Pacta con Dios, decreta bendición sobre tu vida y muchas otras herejías que se dicen en el nombre de Dios, con el único objetivo de que aquellos ignorantes de las Escrituras les den dinero, apartándolas por caminos de idolatría y de avaricia. Esa es parte de la misión del diablo, es parte de lo que el diablo está haciendo. Conociendo y estimulando las pasiones más bajas del ser humano, logra tentar a los creyentes, porque su objetivo es destruirlos, hacerlos caer. Una de las mayores mentiras que el diablo ha transmitido es que Él no existe. Fíjense que incluso ha convencido a parte de la iglesia. Ustedes saben que se hizo una encuesta en Estados Unidos y un 37%, 37 de cada 100 creyentes no creen en el diablo. Son un 37% que no conoce las Escrituras.
Un 37% que pone de mentiroso a Dios. Un 37% que pone de mentiroso a Jesús. Un 37% que tiene los ojos cegados, el entendimiento cegado para que no le resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Así es como Él trabaja. Muchos viven como si realmente el diablo no existiera. Por eso no entienden por qué viven esclavizados. ¿Quién les esclaviza? Hasta que ya es demasiado tarde y acaban apresados en cadenas de oscuridad. Punto número 5. Ante el diablo estaríamos perdidos si no fuera por el amor y la misericordia de Dios. Estaríamos eternamente perdidos, sin esperanzas y sin Dios. Pero gracias a Dios, Él no nos abandonó en nuestros delitos y pecados. Amándonos mucho más de lo que nosotros merecíamos, envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos. Y quiero que lean conmigo este pasaje de las Escrituras, 1 de Juan, capítulo 3, porque es un pasaje hermoso que no debe olvidar. 1 de Juan, capítulo 3. Versículo 8. La primera parte es escarnecedor, la segunda es redentor. Mire, el que practica el pecado, escuchen bien, esto se lo está diciendo el apóstol Juan a los cristianos. No se lo está diciendo a la gente que no tienen a Cristo en su corazón. No se lo está diciendo a gente que no cree en Dios. Se lo está diciendo a la iglesia. Esto es una carta que el apóstol Juan escribió a la iglesia. Y les está diciendo, el que practica el pecado es del diablo. Si tú practicas el pecado, no eres de Dios. Si practicas el pecado, eres del diablo. Y el diablo te tiene bien agarrado. Y donde él termine, tú terminarás. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero escuchen bien, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Si no fuera por Jesús, estaríamos perdidos. Si no fuera porque Dios en su misericordia mandó a su Hijo a rescatarnos, estaríamos irremisiblemente perdidos. Pero Jesús resistió las tentaciones del diablo. Él lo enfrentó, pero Cristo venció. Por eso dice Colosenses que despojando en la cruz a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Cristo venció al diablo. Cristo los derrotó, al diablo y a sus demonios. Punto número 6. Los creyentes también podemos vencerles. Quiero que vean conmigo Apocalipsis capítulo 12. Versículos del 10 al 13. Apocalipsis 12, del 10 al 13. Dice la palabra del Señor, como está escrito ahí. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, 12:10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Le han vencido. El diablo está continuamente delante de Dios acusándonos día y noche. Si tú te equivocas, él va delante de Dios y te acusa. Si tú cometes un pecado, él va y te acusa. Si tú haces cualquier cosa mal hecha, si piensas algo que no es correcto, él va y te acusa. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Y nosotros, por medio de la sangre de Cristo, los podemos vencer. Bendito sea el Señor. Punto número 7. Satanás, como decía antes, es un completo frustrado. Piensa, por ejemplo, en Sara, la mujer de Abraham. Dios le prometió que iba a tener descendencia. Y la pobre mujer, haciéndose mayor y mayor y mayor, y el diablo riéndose de ella. ¿Dónde está tu descendencia? Haciendo de las suyas, desanimando, poniendo zancadilla para hacernos caer, burlándose de tu fe. Pero ¿saben? Llegó el día en que Sara concibió, a la edad de 90 años, cuando ya era imposible. Y el diablo, que se frotaba las manos y que acusaba y se reía de ella, tuvo que agachar la cabeza e irse avergonzado. Porque al final Dios demostró que para Él nada hay imposible. Para nosotros sí, pero para Él no. Para Él no hay nada imposible. Ahora resulta que el embarazo de Sara, a la edad de 90 años, es uno de los milagros que dan gloria a Dios. Gol en la propia puerta. ¿Se imaginan Moisés? ¿Se acuerdan de Moisés? Un hombre fuerte, poderoso en Egipto. ¿Se lo imaginan montado a caballo y huyendo? El que iba a ser príncipe de Egipto, ahora se siente derrotado y tiene que huir por su vida. Y ahí el diablo: lo conseguí. Descubrí que eras un hebreo. Te puse la zancadilla. Tuviste que matar a uno. Te descubrieron. El diablo frotándose las manos. Ya he ganado la batalla en Moisés. Ya lo destruí. 40 años más tarde, Dios hace un milagro en una montaña y hace que Moisés suba a la montaña. Y con 80 años Moisés vuelve a Egipto y enfrenta al diablo. Y enfrenta a Egipto y a los dioses falsos de Egipto. Y al final sale con el pueblo de Dios libre. Gol en la propia puerta. El diablo no hace sino meterse gol en su propia puerta. Porque Dios siempre, al final, Él siempre gana. No luches contra Dios. Si escupes contra el cielo, te va a caer encima. Y eso es lo que le pasa al diablo continuamente. Punto número 8. Satanás le queda poco tiempo en la tierra. Le queda poco tiempo en la tierra, por lo cual, Apocalipsis 12:12, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido sobre vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esto es una advertencia de la palabra de Dios, Apocalipsis 12:12, una advertencia para que no nos durmamos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Entienden ahora por qué el aumento de la maldad? ¿Entienden ahora por qué el islamismo se está desarrollando de esa manera? El Islam es la religión del diablo. Y van cortando cabezas y van matando gente y saben que están asesinando a niños para quitarles los órganos y venderlos para comprar armas. ¿Entienden por qué? El diablo sabe que tiene poco tiempo y quiere desarrollar toda su maldad, quiere llevarse a cuanto más gente posible por delante. Pero nosotros, como hijos de Dios, no tenemos que preocuparnos. No somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz.
Sabemos dónde estamos, con quién estamos. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Satanás no ha cambiado, él es el mismo egocéntrico. Es tan necio como lo fue al principio. Y sigue siendo tan limitado como lo fue al principio. Y escuchen bien, su fin ya está profetizado. Punto número 9. Apocalipsis 20, versículos del 1 al 10. Apocalipsis 20, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Y con él estarán haciéndole compañía por toda la eternidad todos aquellos que no hayan querido recibir el amor de Dios, todos aquellos que no hayan querido creer en Cristo Jesús, todos aquellos que hayan rechazado el amor a Dios, estarán con el diablo haciéndole compañía. Mateo capítulo 25, quiero que lo veamos. Mateo capítulo 25, versículo 41. Mateo 25, 41. Dice la palabra del Señor ahí. Entonces, es palabra de Jesús. Jesús estaba hablando y les dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estaba hablando de personas que viven sin amor, de personas que no se cuidan de los demás. Y cuando una persona vive de manera egoísta, está viviendo como el diablo. Cuando una persona vive solamente en su orgullo, en su egoísmo, cuando una persona solo vive para sí, es una persona que va a estar con su amigo el diablo por toda la eternidad, lamentándolo día y noche. Porque ese es el destino que está deparado para todos aquellos que son rebeldes a la voluntad de Dios. Punto 10, y con esto termino. ¿Qué van a hacer? ¿Vivirán como si el diablo no existiera? ¿O vivirán teniendo en cuenta lo que la palabra de Dios dice? Miren, no quieran pasar la eternidad con el diablo. Fíjese lo que ha hecho en el mundo. Dios creó un mundo perfecto y miren lo que ha hecho. ¿Se imagina lo que será una eternidad con Él? No quiera ni averiguarlo. El deber de todo cristiano es conocer las Sagradas Escrituras. Porque al conocer la palabra de Dios, vemos quién tira de los hilos en cada circunstancia que rodea nuestra vida. Vemos... ¿No se oye? Ya. Digo, si no tenemos en cuenta la palabra de Dios, vamos a recibir golpes de todos colores y no vamos a saber de dónde nos vienen. A veces no te has preguntado, ¿por qué me pasa esto a mí? Y si yo estaba tan bien, ¿por qué todo el mundo se pone en contra mía? ¿O por qué ahora me pasa esto? El diablo está empeñado en destruirte. Pero la buena noticia es que Dios está empeñado en bendecirte. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacerle compañía al diablo o vas a hacerle compañía a Dios? Tú decides. ¿Quieres pasar toda la eternidad con alguien amargado y que te va a amargar? ¿O quieres pasar la eternidad con alguien feliz y que te va a hacer feliz a ti también? Tú decides.
Cada día tú tomas 1000 decisiones. Unas importantes y grandes, otras pequeñitas y casi sin importancia. Pero déjeme decirte, todas las decisiones, hasta las pequeñas, son importantes. Porque cuando tomas muchas decisiones pequeñitas, te pueden estar desviando o llevando rectamente al lugar donde quieres ir. Por tanto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tener en cuenta el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Te vas a poner del lado de Dios? ¿O vas a seguir viviendo como si el diablo no existiera? Y al final, bueno, el diablo te va a convencer de que el pecado no es pecado, porque él dice a lo malo bueno y a lo bueno malo, y él te va a llevar a que practiques el pecado. ¿Qué tiene de malo? No pasa nada. Dios es bueno, Dios te va a perdonar. Es mentiroso, no le creas. Es verdad que Dios es bueno, pero Dios solo te perdona si tú te arrepientes, es decir, si dejas de pecar. Vete y no peques más. Es lo que Jesús le decía a quienes venían a Él pidiéndole perdón. Vete y no peques más. No le decía, bueno, sí, vete, no pasa nada. Eso no es cierto. Por tanto, hermanos, pongámonos de pie y oremos al Señor en esta mañana. Primero dándole gracias porque el Señor descorre las cortinas y nos hace ver lo que pasa en el mundo espiritual. Pero también vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que nosotros tengamos en cuenta su palabra. El único asidero que el diablo tiene en tu vida es el pecado. Por donde únicamente él te puede agarrar es por el pecado. Si tú cometes pecado, él te ata. Y si sigues practicando ese pecado, te da otra vuelta más. Y la cadena cada vez va haciéndose más gruesa y te va dando vueltas. Cuanto más involucrado estés en el mal, más vueltas de cadena vas a tener a tu alrededor, hasta que al final te sientas esclavo. Solo la fe en Cristo, el arrepentimiento sincero, deshace esas cadenas. Pídele al Señor en esta mañana que Él te libere. Pídele al Señor que Él te ayude a abrir los ojos para que de verdad puedas vivir la vida que Dios quiere que vivas. Ahí donde estás, ora al Señor. Puedes hacerlo en silencio, puedes hacerlo en voz alta, como quiera, pero ora al Señor. Oremos al Señor, hermanos, en esta mañana, porque Dios nos ha hablado y ahora nos toca a nosotros hablarles a Él. Bendito sea su nombre. Padre Celestial, pídele perdón al Señor por tus pecados. Pídele que Él te ayude a ser fuerte. Que Él te ayude a mantener los ojos abiertos. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, a pesar de que por nuestros pecados no la merecemos. Pero gracias, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a tenerla en cuenta en nuestra vida. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Si alguien quiere orar,